Aceptó manejar el dinero de la familia, no porque lo pidiera, sino porque todos confiaban en él. Siempre fue el mismo comentario. En reuniones, en conversaciones casuales, en momentos donde nadie lo pensaba demasiado. Déjalo a él. Él es ordenado. Y cuando escuchas eso muchas veces, empiezas a creer que es verdad. Empiezas a asumir un rol que nadie definió del todo. No firmó un contrato. No hubo reglas claras. No hubo una advertencia formal. Solo confianza. Al principio, todo parecía normal. El dinero entraba. El dinero salía. Los gastos se cubrían. Nadie preguntaba demasiado. Porque cuando confías, no revisas. Y ese fue el primer problema. Porque la confianza, cuando no tiene límites claros, se convierte en una carga silenciosa. Él no se sentía poderoso, ni importante, ni el que manda. Se sentía útil. Y eso, para muchas personas, es suficiente para decir que sí. Nunca pensó que aceptar una responsabilidad informal podía dejarlo expuesto. En su cabeza, no había riesgo. Era dinero familiar, entre personas cercanas, con buena intención. ¿Qué podía salir mal? Además, nadie más quería hacerlo. Nadie quería llevar cuentas. Nadie quería anotar gastos. Nadie quería cargar con reclamos. Así que el rol se le quedó pegado, sin darse cuenta. Y con el tiempo, empezó a pasar algo curioso. Cuando todo estaba bien, nadie decía nada. Pero cuando alguien necesitaba algo, la primera frase siempre era la misma. Pregúntale a él. Sin darse cuenta, dejó de ser solo un familiar. Pasó a ser el responsable. Y ahí es donde esta historia empieza a torcerse. Porque el dinero, cuando deja de ser de alguien, y pasa a ser de todos, empieza a generar expectativas. Expectativas que nadie explica, pero que todos reclaman. Cuando algo no sale como esperaban. Y todavía no había faltado nada. Todavía no había discusiones. Todavía no había sospechas. Pero la decisión ya estaba tomada. Y aunque nadie lo sabía aún, ese rol que aceptó sin pensarlo demasiado, iba a costarle mucho más de lo que imaginaba. El dinero no estaba en una cuenta especial, ni en un sistema formal, ni bajo reglas claras. Era un fondo común, armado con buena intención, para gastos compartidos, emergencias, cosas que podían surgir. Cada uno aportaba cuando podía, a veces más, a veces menos. Nadie llevaba un registro exacto de quién había puesto qué. Y eso, al principio, no parecía un problema. Porque cuando hay confianza, los números pasan a segundo plano. Él anotaba algunos gastos, otros los llevaba de memoria, y muchas cosas simplemente se resolvían en el momento. Después lo vemos. Más adelante lo acomodamos. Frases comunes, demasiado comunes. Durante un tiempo, todo funcionó. Nunca faltó dinero para lo importante. Nadie reclamó nada. Nadie pidió explicaciones. Y cuando algo funciona, uno deja de revisarlo. Ahí apareció la falsa tranquilidad. En reuniones familiares, el tema del dinero ni siquiera salía. No porque no existiera, sino porque nadie sentía que hubiera algo que discutir. El problema no era el fondo. El problema era que nadie sabía exactamente cómo funcionaba. Pero como no había conflictos, eso no importaba. Cada vez que alguien necesitaba algo, la conversación era simple. Hay. Sí, hay. Y listo. Y poco a poco, sin que nadie lo decidiera formalmente, él empezó a ser visto, no solo como el que manejaba el dinero, sino como el que debía responder por él. Si alcanzaba, era normal. Si no alcanzaba, iba a ser su problema. En ese momento, todavía no lo sabía, pero ya se estaba formando una expectativa peligrosa. Porque cuando el dinero es de todos, pero el control es de uno solo, la responsabilidad también cae sobre uno solo. Y todavía no había pasado nada grave. No faltaba dinero. No había discusiones. No había reproches. Pero el escenario ya estaba armado. Solo faltaba el primer gasto, que no cerrara del todo. El primer problema no fue grande. No fue una suma importante. No fue un gasto extraño. No fue algo claramente incorrecto. Fue un gasto normal, justificado, necesario, incluso. El tipo de gasto que nadie discute cuando hay confianza. Pero esa vez, alguien hizo una pregunta, no un reclamo, no una acusación, una pregunta simple. ¿Cuánto queda? Y esa pregunta, aunque suene inocente, cambió el clima por completo. Porque hasta ese momento, nadie había sentido la necesidad de preguntar. Él revisó rápido, hizo un cálculo mental, respondió con seguridad. Pero algo ya había cambiado. La conversación no siguió igual.
Hubo un silencio breve, miradas cruzadas. Nada explícito, nada dicho en voz alta, pero todos lo sintieron. Después de eso, las preguntas empezaron a aparecer, con más frecuencia. ¿En qué se gastó? ¿Cuándo fue? ¿Queda suficiente? No eran ataques, pero tampoco eran neutras. Y por primera vez, él sintió que tenía que defender una decisión. Intentó explicar con calma, sin molestarse, sin ponerse a la defensiva. Pero explicar algo que nunca estuvo formalmente definido es más difícil de lo que parece. Porque no había reglas claras a las cuales remitirse. Todo había sido más o menos. Y cuando todo es más o menos, las interpretaciones empiezan a chocar. Ese día no hubo pelea, no hubo discusión fuerte, no hubo reclamos directos. Pero hubo algo peor. La confianza dejó de ser automática. Desde ese momento, cada gasto empezó a tener un peso distinto. Cada decisión, una posible duda. Y aunque nadie lo dijo aún, la pregunta ya estaba flotando en el ambiente. ¿Está todo bien con el dinero? Y cuando esa pregunta aparece, la historia nunca vuelve a ser la misma. No fue inmediato. No fue que alguien gritó, ni que apareció una acusación directa. Fue algo mucho más incómodo. Los números ya no cerraban del todo. No faltaba una gran suma. No era un desastre evidente. Pero cuando se sumaba todo, cuando se revisaban los aportes, cuando se miraban los gastos, algo no coincidía. Él lo notó primero, revisó otra vez, volvió a contar, buscó errores simples. Pensó que era un descuido, un gasto mal anotado, un aporte que alguien había olvidado mencionar. Nada grave, todavía. Pero cuando intentó explicarlo, la reacción no fue la que esperaba. Alguien dijo, seguro. Otro agregó, antes no pasaba. Y ahí apareció algo nuevo. El tono. Ya no era curiosidad. Tampoco era una simple pregunta. Era duda. Intentó mostrar lo que tenía anotado. Explicar cómo se había manejado todo. Hablar con calma. Pero cuando la confianza se rompe un poco, los papeles no alcanzan. Porque ya no estaban escuchando. Para entender. Estaban escuchando. Para confirmar una sospecha. Y esa sospecha, aunque nadie la dijera en voz alta, era clara. Si tú manejabas el dinero, algo sabes. Esa frase no se dijo exactamente así, pero flotó en el ambiente. Él lo sintió, en las miradas, en los silencios, en las respuestas cortas. Por primera vez, la conversación dejó de ser familiar, y pasó a ser defensiva. Ya no hablaban de gastos, hablaban de responsabilidad. Y cuando el dinero entra en ese terreno, la historia cambia de forma. Ese día, no se resolvió nada, pero se perdió algo, que no vuelve fácil, la confianza automática. Y cuando eso pasa, cada movimiento siguiente se interpreta con lupa. El reclamo no llegó de golpe. Llegó en una conversación incómoda, de esas que empiezan tranquilas, pero ya vienen cargadas. Alguien lo dijo, sin levantar la voz, sin insultar. Lo dijo como quien solo quiere aclarar algo. Necesitamos saber qué pasó con la plata. Y ahí ya no había forma de fingir normalidad. Intentó explicar de nuevo, más despacio, con más detalles. Pero esta vez, no estaban escuchando igual. Las preguntas empezaron a cambiar. Ya no eran, ¿en qué se gastó? Eran, ¿por qué no avisaste? ¿Por qué decidiste eso solo? ¿Por qué ahora falta? Y entonces apareció la frase que rompe todo. Si tú manejabas el dinero, tú eres responsable. No fue un grito, fue peor, fue una afirmación. Ahí entendió algo importante. Ya no se trataba de encontrar una explicación. Se trataba de encontrar a quien culpar. Intentó defenderse, decir que nunca fue su intención, cargar con todo, que nadie había puesto reglas, que nadie pidió informes antes. Pero esas frases, aunque fueran ciertas, ya no servían. Porque cuando una familia entra en modo reclamo, la lógica deja de importar. Cada palabra suya sonaba a excusa, cada silencio a confirmación. La conversación terminó, sin una solución clara, sin acuerdos, sin alivio, solo con algo nuevo en el ambiente: distancia. Desde ese día, las reuniones ya no fueron iguales, las miradas duraban más, las palabras se cuidaban menos. La fractura no fue explosiva, fue lenta, incómoda, irreversible. Y lo peor de todo, no fue el reclamo, fue darse cuenta de que ya no lo veían como parte del grupo, sino como el problema. Después de ese reclamo, nadie dijo abiertamente que la familia se había dividido. No hizo falta.
Algunos siguieron hablándole, como siempre. Otros, ya no. Las conversaciones cambiaron de tono. Las reuniones se volvieron más cortas. Los mensajes, más escuetos. Y poco a poco, empezaron a aparecer los bandos. Estaban los que decían, seguro fue un malentendido. Y estaban los que repetían, sin decirlo del todo, algo pasó. Él lo notaba en detalles pequeños. Silencios que antes no existían. Preguntas que ya no le hacían. Decisiones que se tomaban, sin avisarle. Ya no era el que organizaba. Tampoco el que opinaba. Era el que estaba ahí. Pero sobraba. Intentó acercarse. Hablar con algunos por separado. Explicar otra vez. Pero cuando una historia ya se contó de cierta manera, es muy difícil cambiarla. Algunos le creían, pero no lo defendían. Otros directamente evitaban el tema. Y eso, aunque no suene tan grave, duele más que una discusión. Porque discutir implica interés. El silencio, no. En poco tiempo, entendió que el problema ya no era el dinero, era la desconfianza. Una desconfianza que no se decía en voz alta, pero que estaba presente en cada gesto. Ya no se sentía parte del grupo, no porque lo echaran, sino porque nadie lo llamaba. Y ahí apareció una sensación nueva: soledad. No estaba solo en general, estaba solo dentro de su propia familia. Y todo eso había empezado con una decisión pequeña, tomada sin reglas claras, solo por confianza. Pero la historia todavía no había terminado, porque cuando la familia se divide, siempre queda algo pendiente. Y ese algo todavía iba a salir a la superficie. Con el paso de los días, algo se volvió evidente. El dinero ya no era lo más importante. La suma que faltaba se podía reponer, con tiempo, con esfuerzo, incluso con sacrificios. Pero lo que se había roto no tenía arreglo fácil. Las conversaciones ya no fluían igual. Las reuniones se sentían tensas. Había palabras que nadie decía, y miradas que decían demasiado. Empezó a notar que pensaba dos veces, antes de hablar, antes de opinar, antes de proponer algo. No quería generar más dudas, no quería empeorar las cosas. Y eso es peligroso, porque cuando alguien empieza a cuidarse dentro de su propia familia, algo ya se rompió. Dejó de ser espontáneo, dejó de ser él. A veces pensaba en cómo había llegado hasta ahí. No recordaba un gran error, no recordaba una mala intención. Recordaba una conversación casual, un déjalo a él. Un así es más fácil. Y esa era la parte más dura. No hubo un momento claro en el que pudiera decir, ahí me equivoqué. Porque el error no fue evidente cuando ocurrió. Fue cómodo, fue práctico, fue aceptado por todos. Y ahora, aunque nadie se lo dijera directamente, sentía que tenía que demostrar que no había hecho nada mal. Vivir tratando de demostrar algo cansa. Cansa más cuando no sabes exactamente qué es lo que tienes que probar. Ahí entendió que el costo real no era el dinero, era la tranquilidad, era la confianza, era el lugar que ocupaba dentro de su propia familia. Y todo eso por haber aceptado una responsabilidad, sin reglas, sin límites, solo por confianza. Pero todavía quedaba algo más, algo que no se había dicho, algo que iba a cerrar esta historia de la forma más incómoda posible. Con el tiempo, el tema dejó de discutirse. No porque se hubiera resuelto, sino porque nadie quería volver a tocarlo. El dinero se acomodó, de alguna forma u otra, con aportes, con ajustes, con sacrificios silenciosos. Pero la relación no volvió al mismo lugar. Ya no le pedían opinión, ya no lo buscaban para organizar, ya no lo llamaban para decidir. Había pasado algo sutil, pero definitivo. Dejó de ser el responsable. Pasó a ser el recuerdo incómodo de un problema que nadie quería repetir. Y eso duele, de una forma difícil de explicar. Porque no hubo una disculpa clara, tampoco una acusación final. Solo una distancia, que se volvió costumbre. Con el tiempo, entendió algo que nadie le había dicho. Cuando aceptó manejar el dinero, aceptar una responsabilidad, sin reglas claras, no te da poder, te deja expuesto. Y cuando las cosas salen bien, nadie lo nota. Pero cuando algo falla, aunque sea un poco, el peso cae completo sobre quien aceptó cargarlo. No fue mala intención, no fue robo, no fue un error evidente. Fue una decisión pequeña, tomada por confianza, sin límites, sin acuerdos. Y ese es el tipo de decisiones que casi nadie recuerda cuando las toma, pero que todos recuerdan cuando hay consecuencias. Hoy,
Cuando piensa en esa historia, no piensa en el dinero, piensa en el silencio, en las miradas que cambiaron, en el lugar que perdió sin darse cuenta. Eso es el saldo rojo, no una cifra negativa, sino el costo real de una decisión que parecía inofensiva. Si este tipo de historias te sirven, suscríbete a Saldo Rojo. Aquí hablamos de decisiones reales y de lo que pasa cuando nadie te explica las consecuencias a tiempo.